El cielo sobre el mar de Galilea rugía como una bestia herida. No era una tormenta común, era una furia desatada, un vórtice de vientos y olas que amenazaba con devorar la pequeña embarcación donde Jesús y sus discípulos luchaban por sus vidas. Los hombres, curtidos pescadores que conocían el temperamento del lago, se aferraban con desesperación a las tablas empapadas, sus rostros pálidos bajo el fulgor intermitente de los relámpagos. «¡Maestro, perecemos!», clamó Pedro, su voz apenas audible sobre el estruendo del trueno. Jesús, sin embargo, dormía plácidamente en la popa, una serenidad incomprensible en medio del caos. Su paz contrastaba brutalmente con el terror que atenazaba a sus seguidores. Despertado por sus gritos, se levantó con una calma imponente. Miró la tormenta, no con miedo, sino con una autoridad que se sentía más antigua que las rocas y más poderosa que el propio viento. Extendió su mano y con una voz que resonó por encima del vendaval ordenó: «¡Cálmate! ¡Enmudece!». Y el milagro se desplegó. Las olas se amansaron, el viento cesó su lamento y el cielo se abrió, revelando un manto estrellado de una claridad asombrosa. Los discípulos se miraron unos a otros, sus corazones latiendo con una mezcla de asombro y temor reverente. «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?», susurraban la pregunta flotando en el aire sereno. No era solo el milagro lo que los impactaba, sino la autoridad intrínseca que emanaba de cada gesto, cada palabra de su maestro. A medida que las primeras luces del amanecer rompían sobre el horizonte oriental, pintando el cielo con tonos de púrpura y oro, la barca se deslizó suavemente hacia la orilla de la región de los Gadarenos. El aire aquí era diferente, denso, cargado de un presentimiento. Las suaves colinas estaban salpicadas de cuevas oscuras y antiguas sepulturas, lugares que la gente evitaba al caer la noche, pues se decía que estaban habitados por sombras, por almas errantes, por aquello que se negaba a descansar. Era una tierra de leyendas susurradas, de advertencias a los viajeros para que no se aventuraran demasiado lejos de los caminos principales. Y fue precisamente en este lugar, en la frontera entre la civilización y lo salvaje, donde la oscuridad más profunda se manifestaría. Al desembarcar, la paz que había descendido sobre el mar se disipó abruptamente. Un grito desgarrador, inhumano, rasgó el silencio matutino, un alarido que heló la sangre de los discípulos. Era el grito de una criatura atrapada entre mundos, el lamento de un alma atormentada. Sabían que este no era un grito de dolor físico, sino algo mucho más antiguo y siniestro. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. Estaban a punto de enfrentarse a una fuerza que iba más allá de su comprensión, una fuerza que había esclavizado a un hombre, convirtiéndolo en un espectro viviente en el reino de los muertos. La tranquilidad de Jesús, sin embargo, permanecía inquebrantable. Sus ojos, profundos y serenos, ya habían discernido la presencia del mal que se agitaba en la oscuridad. Desde la oscuridad de las sepulturas emergía una figura que desafiaba toda descripción humana. No era solo un hombre, sino un amasijo de carne lacerada y espíritu atormentado. Su piel estaba curtida por el sol y el viento, pero también marcada por innumerables cortes y cicatrices, fruto de su propia furia incontrolable. Sus ojos, hundidos y rojizos, ardían con una locura sobrenatural, reflejando el tormento de las innumerables entidades que lo habitaban. No vestía ropas, su cuerpo estaba desnudo, expuesto a los elementos y a la mirada de los hombres. Su cabello, enmarañado y sucio, caía sobre su rostro demacrado y sus uñas, largas y afiladas, parecían garras. Era el hombre de Gadara, pero también era legión. Nadie en la región había podido someterlo. Habían intentado encadenarlo, atarlo con grilletes de hierro forjado, pero cada intento terminaba en la misma escena aterradora. Las cadenas se rompían como hilos. Los grilletes se hacían pedazos bajo la fuerza desmedida que lo poseía. Con una fuerza sobrehumana, rompía cualquier atadura, huyendo de la civilización para refugiarse entre las tumbas, un lugar de muerte que se había convertido en su lúgubre hogar. Sus gritos resonaban por los valles, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba en los márgenes de su mundo.
Nadie se atrevía a acercarse. Su presencia era un presagio de violencia y desesperación. Pero ahora allí estaba él, corriendo a toda velocidad hacia Jesús y sus discípulos. Los seguidores del Maestro retrocedieron, el miedo apoderándose de ellos. ¿Era este el fin? ¿Serían devorados por esta manifestación viviente del caos? Sin embargo, antes de que el hombre llegara a ellos, antes de que su furia pudiera desatarse, algo inexplicable sucedió. Justo cuando estaba a punto de arremeter, una fuerza invisible lo detuvo en seco. La locura en sus ojos se mezcló con una chispa de asombro, luego de terror. Sus músculos se tensaron, no por el deseo de atacar, sino por una compulsión inexplicable. Se desplomó en el suelo, no como un hombre libre, sino como un esclavo ante su amo, postrándose ante Jesús. De su boca, pero con una voz que no era la suya, una cacofonía de voces guturales y estridentes, antiguas y malévolas, surgió un clamor que heló el tuétano de los huesos. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los discípulos se quedaron sin aliento. No era el hombre quien hablaba, sino la miríada de demonios que lo controlaban. Reconocían a Jesús, conocían su identidad, su poder, su autoridad, y temían su juicio. La oscuridad había encontrado a su némesis, y la desesperación de su inminente derrota se manifestaba en ese grito de súplica. El aire alrededor se hizo pesado, casi palpable, con la presencia de estas entidades malignas, pero la calma de Jesús seguía siendo un faro inquebrantable en medio de la tormenta espiritual que acababa de desatarse. La voz de Jesús, serena pero investida de una autoridad inquebrantable, resonó en el aire, cortando la cacofonía de voces demoníacas. No hubo titubeo ni miedo, solo la calma de quien sabe su poder. «¿Cómo te llamas?», preguntó, no al hombre que yacía postrado, sino a la entidad, o más bien, a las entidades que lo tiranizaban. La respuesta llegó como un coro de miles, un eco de susurros y gritos que parecían surgir de las profundidades de la tierra misma. «Legión, porque somos muchos». El nombre Legión evocaba imágenes de ejércitos romanos, de una fuerza organizada y abrumadora, y el impacto de la revelación golpeó a los discípulos. No era solo un demonio, ni unos pocos, era una multitud, una hueste que había tomado posesión de este desdichado hombre, destrozando su mente y su cuerpo. La verdad de su tormento se hizo tangible en el aire cargado de su presencia. Los demonios, en su desesperación, comenzaron a rogar a Jesús. No le pedían clemencia para sí mismos, sino un lugar, un destino que no fuera el abismo, el lugar de su castigo final. Sus súplicas se volvieron más frenéticas, más desesperadas. Le imploraban que no los enviara fuera de esa región, que no los desterrara al vacío sin fin. Era una súplica patética de seres caídos, que reconocían la inexorable autoridad de quien tenían delante. La escena era surrealista. El mismo mal que había aterrorizado a una comunidad entera, ahora se arrastraba, suplicante, ante el Hijo del Hombre. Jesús levantó la mirada y, a lo lejos, sobre la ladera de una colina cercana, se divisaba un gran hato de cerdos, al menos unos 2000, paciendo pacíficamente. Eran propiedad de los pastores de la región, una fuente de sustento para algunos y, para los judíos, animales impuros. Los demonios, con una astucia retorcida, vieron su oportunidad. Con una urgencia renovada, rogaron a Jesús: «Envíanos a esos cerdos, permítenos entrar en ellos». Era una petición extraña, pero revelaba su desesperación por evitar la condena total. Preferían habitar en animales que ser enviados al abismo. En su depravación buscaban cualquier refugio, cualquier forma de prolongar su existencia. Jesús, con una mirada que contenía tanto poder como compasión, les dio permiso. Era una concesión que no se basaba en la debilidad, sino en una autoridad absoluta. Al pronunciar la palabra, una oleada de energía invisible se liberó. Los demonios, obedientes a la orden divina, salieron del hombre. No lo hicieron con furia, sino con la velocidad y la prisa de quien huye de un fuego consumidor. El cuerpo del hombre convulsionó por última vez.
una exhalación de la oscuridad que lo había oprimido por tanto tiempo. La transferencia de la oscuridad fue instantánea y aterradora. Como un torrente invisible pero palpable, la hueste demoníaca que había habitado al hombre se precipitó sobre el hato de cerdos. Un momento antes, los animales pastaban tranquilamente. Al siguiente, una locura colectiva se apoderó de ellos. Sus ojos se inyectaron en sangre, sus gruñidos se convirtieron en chillidos histéricos y una furia irracional los dominó. La imagen era espeluznante. 2000 cerdos poseídos por la legión se convirtieron en un tsunami de carne y furia. Con un ímpetu descontrolado, la manada entera se lanzó en estampida. No era una huida cualquiera, era un suicidio masivo. Ignorando cualquier instinto de autoconservación, corrieron ciegamente hacia el acantilado cercano. El suelo tembló bajo el peso de sus pezuñas, mientras la masa irrefrenable de cerdos se precipitaba sin control hacia el borde del precipicio. Los pastores de cerdos, que observaban la escena desde la distancia, quedaron paralizados por el terror. Habían visto animales asustarse, pero nunca algo así. Era un espectáculo digno de una pesadilla. Su sustento, su riqueza, se autodestruía ante sus ojos. El sonido de los cerdos cayendo por el despeñadero y el chapoteo masivo al golpear las aguas del mar de Galilea fue un sonido que los perseguiría por el resto de sus vidas. El mar, recién apaciguado por la palabra de Jesús, se agitó nuevamente, esta vez por la violenta inmersión de los cuerpos de los animales ahogados. Los cerdos, los impuros, habían llevado consigo a la legión a las profundidades. Mientras tanto, en la orilla, una transformación milagrosa se estaba llevando a cabo. El hombre que había sido legión, el terror de Gadara, yacía en el suelo, pero ya no convulsionaba. Su cuerpo, aunque aún mostraba las cicatrices de su tormento, se relajó. La locura había abandonado sus ojos. En su lugar había una claridad, un atisbo de la persona que alguna vez fue. Los discípulos, que habían estado observando con una mezcla de horror y asombro, vieron el cambio. El hombre se incorporó lentamente. Ya no gritaba ni se arrastraba. Miró a Jesús con una expresión de reverencia y gratitud inmensas. Era el mismo cuerpo, pero el espíritu que lo habitaba era completamente diferente. Estaba en su cabal juicio, restaurado, su mente clara después de años de oscuridad. Y en un gesto de normalidad que era en sí mismo un milagro, buscó algo para cubrirse, para vestirse. Que los demonios le habían arrebatado regresaban a él. El silencio que siguió al ahogamiento de los cerdos fue casi ensordecedor. Solo el sonido de las olas lamiendo la orilla y la suave brisa, interrumpiendo la quietud. Pero ese silencio no duraría mucho, pues los aterrorizados pastores de cerdos ya habían emprendido su huida, llevando las noticias del espantoso suceso a la ciudad cercana y a todos los campos. La región de Gadara estaba a punto de recibir la noticia de un evento que desafiaría toda su comprensión y que los obligaría a confrontar la presencia de un poder sin igual. La noticia se extendió como un incendio forestal. Los pastores, con el pánico aún grabado en sus rostros, corrieron por los caminos de tierra, sus gritos alarmando a los habitantes de la cercana ciudad y de los asentamientos rurales. «Ha sucedido algo terrible. ¡Los cerdos! ¡Todos los cerdos!». La historia, contada entre jadeos y temblores, sonaba a locura. Un hombre poseído, un forastero que habló con demonios, y luego el inexplicable y masivo ahogamiento de toda una manada de animales. La gente de Gadara, una mezcla de judíos y gentiles, era pragmática. La pérdida de 2000 cerdos era un golpe económico devastador, una catástrofe inimaginable. Pero más allá de la ruina material, una curiosidad mórbida y un temor supersticioso los impulsaban. ¿Qué clase de poder era este que podía desatar tal destrucción con una sola palabra? ¿Quién era este hombre que había llegado a sus costas? Movidos por una mezcla de miedo, asombro y el deseo de comprender la magnitud de lo sucedido, una multitud comenzó a congregarse y se dirigió hacia la orilla del mar. Padres, madres, ancianos, jóvenes,
Todos abandonaron sus quehaceres, atraídos por la historia inaudita. A medida que se acercaban, la escena que encontraron los dejó sin aliento. Allí estaba Jesús, calmado y sereno, rodeado por sus discípulos. Pero lo que verdaderamente capturó su atención fue el hombre que hasta hacía unas horas era la personificación del terror en su región. El endemoniado, el que vivía desnudo entre las tumbas, el que rompía cadenas con facilidad sobrehumana, ahora estaba sentado a los pies de Jesús. Lo más impactante, estaba vestido, cubierto con alguna prenda que alguien le había proporcionado, y lo más asombroso de todo, estaba en su cabal juicio. La locura había desaparecido de sus ojos. En su lugar, había una lucidez sorprendente y una profunda gratitud. El contraste era sobrecogedor. Este no era el monstruo que conocían, sino un hombre restaurado. Las cicatrices en su piel seguían allí, testimonio de años de tormento, pero su espíritu estaba curado. Los que habían presenciado el milagro, los mismos pastores que habían llevado la noticia, comenzaron a relatar lo ocurrido con más detalle. Explicaron cómo los demonios habían salido del hombre y cómo habían entrado en los cerdos y cómo la manada se había precipitado al mar. La gente escuchaba, susurrando entre sí, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y horror. Se preguntaban qué implicaciones tendría esto. Un hombre liberado era un milagro, sí, pero el precio había sido la pérdida de una gran parte de su riqueza. El poder de Jesús era innegable, pero también era abrumador, casi intimidante. Había un temor palpable en el aire, no solo por lo sobrenatural, sino por la alteración de su mundo, su economía, su entendimiento. El temor no tardó en transformarse en una petición colectiva. No era una súplica de sanación o de bendición, sino una demanda, teñida de pánico y de una incómoda comprensión de lo que implicaba tal poder. La multitud de Gadara, viendo al hombre sanado y recordando la ruina de sus cerdos, no sintió gratitud desbordante, sino una profunda inquietud. Este Jesús era demasiado poderoso, demasiado impredecible. Había alterado su orden, su economía, su percepción de la seguridad. «Apártate de nosotros, sal de nuestra región», rogaron a Jesús, sus voces alzándose en un coro. No podían comprender un poder que manifestaba tanto bien como una consecuencia tan drástica para sus intereses materiales. La pérdida de los cerdos era demasiado real, demasiado reciente. Era más fácil pedir que el causante de este desequilibrio se fuera que confrontar la posibilidad de un cambio aún mayor en sus vidas. Temían lo desconocido, temían el poder divino que se había manifestado entre ellos, un poder que no podían controlar ni comprender completamente. La comodidad de lo familiar, incluso si eso significaba vivir con un endemoniado en las tumbas, era preferible a la presencia abrumadora de lo sagrado. Jesús, con la misma calma con la que había apaciguado la tormenta y expulsado a los demonios, escuchó su petición. No hubo reproche en su mirada, solo una comprensión profunda de la condición humana, de la facilidad con la que el miedo y el apego a lo material pueden eclipsar el milagro. A pesar de haber traído luz y liberación a uno de los suyos, ellos eligieron la oscuridad de la comodidad y la aversión al cambio. Sin objeción, se dispuso a obedecer su deseo. El propósito de su venida no era forzar, sino ofrecer, y si rechazaban su presencia, respetaría su libre albedrío. Mientras Jesús se preparaba para subir de nuevo a la barca y regresar al otro lado del lago, un hombre se acercó a él. Era el mismo hombre que había estado poseído por legión, ahora restaurado en cuerpo y mente. Sus ojos, ahora claros y llenos de una profunda gratitud, se fijaron en Jesús. Había sido liberado de una prisión inimaginable, rescatado de una vida de tormento y soledad. Su alma clamaba por permanecer cerca de quien lo había liberado. Con humildad y fervor, el hombre sanado suplicó a Jesús: «Permíteme ir contigo, déjame seguirte». Había encontrado no solo la curación, sino un propósito, un ancla en su vida. Quería dedicar el resto de sus días a su libertador, aprender de él, servirle, ser parte de este nuevo camino de luz.
Su gratitud era tan inmensa que no podía concebir una vida sin la presencia de Jesús. Era la única voz en toda la multitud de Gadara que deseaba la permanencia del Maestro entre ellos. Su corazón rebosaba de un amor y una devoción recién descubiertos, un contraste conmovedor con el temor y la ceguera espiritual de sus conciudadanos. La respuesta de Jesús no fue la que el hombre liberado esperaba, pero contenía una sabiduría profunda y un propósito aún mayor. Con una tierna firmeza, Jesús le dijo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». No era un rechazo, sino una comisión. La misión del hombre no era seguir a Jesús geográficamente, sino ser un faro de la luz divina en su propio hogar, en su propia comunidad, entre aquellos que lo habían conocido en su peor momento. La fe no era solo para ser presenciada, sino para ser proclamada. ¿Y quién mejor para testificar de la sanación que aquel que había experimentado la profundidad de la oscuridad y la magnificencia de la liberación? Su testimonio tendría un poder y una autenticidad que ninguna otra persona podría igualar en esa región. Él era la prueba viviente del poder de Jesús, un monumento andante a la gracia y la misericordia. El hombre, entendiendo la magnitud de la tarea que se le encomendaba, aceptó la voluntad del Maestro. Su corazón, aunque anhelaba seguir a Jesús, rebosaba de un nuevo propósito. La obediencia y la gratitud se fusionaron en su espíritu. Se despidió de Jesús y de los discípulos con una reverencia que hablaba más allá de las palabras. Y así, mientras la barca de Jesús se alejaba, el hombre sanado se quedó en la orilla, ya no el terror de los sepulcros, sino el mensajero de la esperanza. No perdió tiempo. Con una energía renovada y una mente clara, comenzó su viaje de regreso a la ciudad y a todos los poblados de la Decápolis. No fue un camino en silencio. A cada persona que encontraba, a cada casa que visitaba, publicaba con fervor la historia de su liberación. Sus palabras no eran simples anécdotas, sino testimonios vivos resonando con la convicción de quien ha estado en el infierno y ha sido sacado de él. Contaba cómo había sido poseído, cómo había vivido en la desesperación y cómo Jesús, el Hijo de Dios, había pronunciado una palabra y lo había liberado de la legión. Hablaba del ahogamiento de los cerdos no como una tragedia, sino como el precio de su libertad, una demostración del inmenso poder de su sanador. La gente que antes se había llenado de temor y había rogado a Jesús que se fuera, ahora lo escuchaba con una mezcla de asombro y admiración. La evidencia era innegable. El hombre que una vez fue el demonio de Gadara, ahora era un hombre de paz, un predicador de las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Su vida misma era el sermón más poderoso. La historia de su transformación se convirtió en un susurro, luego en un murmullo y finalmente en un clamor que se extendió por toda la región. El testimonio del hombre sanado no solo conmovió a las gentes de la Decápolis, sino que comenzó a sembrar una semilla de asombro y curiosidad que antes no existía. Aquellos que habían vivido con el miedo constante del endemoniado, ahora escuchaban su historia de boca de él mismo, un hombre transformado. Los susurros de terror se convirtieron en murmullos de admiración. ¿Es posible?, se preguntaban, ¿que el hombre que nos aterrorizaba ahora proclame la bondad de Dios? Su historia, cruda y poderosa, se convirtió en una leyenda viva. Las madres que antes escondían a sus hijos ahora escuchaban con fascinación cómo el demonio de Gadara había sido domesticado no por cadenas, sino por una palabra de autoridad divina. Los comerciantes que habían evitado los caminos cercanos a las tumbas ahora pasaban por allí con una mezcla de respeto y reflexión, sabiendo que ese lugar, antes de horror, se había convertido en el escenario de un milagro innegable. La semilla plantada por el hombre liberado crecería con el tiempo. Aunque Jesús había sido rechazado por la gente de Gadara en ese momento, su partida no significó el fin de su influencia en la región. El hombre sanado, su discípulo no oficial, se convirtió en el eslabón, el puente, entre la verdad del poder de Jesús y el corazón de una gente que, inicialmente, prefirió su comodidad material.